llamo Rubén Castillo. Tengo 43 años. Durante 8 años, mi oficio, mi única habilidad real, fue matar gente. Fui sicario, un gatillero, un peón en el tablero ensangrentado de la última letra. La compañía, los Zetas. Nómbrelo como quiera. El infierno huele igual en todos sus dialectos. Hoy, mi voz les llega desde las entrañas de un monstruo de concreto y acero en algún rincón olvidado de los Estados Unidos. Una celda de máxima seguridad donde el sol es un chisme que cuentan los guardias y el silencio es una bestia tangible que te presiona el pecho, te aplasta los huesos lentamente y se mete en tu cabeza para revolver los cadáveres de tu memoria. Cumplo una condena de 25 años, que para un hombre con mi kilometraje y mi pasado, es una forma burocrática de decir cadena perpetua. El tiempo aquí adentro no pasa, se pudre. Y en esa podredumbre, en el hedor a desinfectante barato, a sudor ajeno y a desesperación rancia, he decidido hablar. Romper el pacto de silencio, la omertad de nuestra tierra, que es la primera y última ley en el negocio. ¿Por qué ahora? ¿Busco redención? No sean ingenuos. Para almas como la mía no hay billete de regreso. La absolución es un lujo que no me puedo permitir ni en sueños. Lo hago porque ya no tengo nada que perder, ni familia que puedan tocar, ni futuro que puedan robarme. Y sobre todo, lo hago porque estoy hasta la coronilla de las mentiras que tejen sobre nosotros. Las escucho en los corridos que glorifican la estupidez, que pintan a matones de poca monta como si fueran generales revolucionarios. Las veo en las series de televisión que convierten a psicópatas en antihéroes trágicos, dándoles pasados complejos y justificaciones sentimentales a sus masacres. Las leo en los noticieros que creen entender la guerra porque entrevistaron a un general con el uniforme bien planchado y a una viuda llorando frente a una cámara. Piensan que lo saben todo. Creen que los verdaderos demonios, los arquitectos de este matadero, eran tipos como Miguel Treviño, el Z40 o Heriberto Lascano, el Lasca. No me malinterpreten. Eran bestias sanguinarias, sí. Monstruos que disfrutaban del sufrimiento ajeno, que encontraban placer en el grito y la súplica. Hombres cuyo único talento era una capacidad infinita para la crueldad. Pero no eran los dueños del circo. Eran los capataces, los jefes de pista que usaban el látigo con más saña. La gente que de verdad mueve los hilos, los que se benefician de cada gramo de coca, de cada cuerpo desaparecido, de cada pueblo aterrorizado. Esos no usan botas vaqueras ni cuernos de chivo bañados en oro. Esos visten trajes de miles de dólares, se sientan en consejos de administración de empresas multinacionales y despachan desde oficinas con vistas panorámicas en los rascacielos de la Ciudad de México, de Houston, de Miami, de Wall Street. Pero no estoy aquí para desenmascararlos a ellos. Esa es una verdad demasiado grande, demasiado peligrosa, incluso para un hombre muerto en vida como yo. Intentar tocar a esa gente es como tratar de apuñalar a Dios con un cuchillo de plástico. Estoy aquí para contarles una verdad más pequeña, más íntima, pero que para mucha gente, para la cultura de mi tierra, es casi una escritura sagrada. Estoy aquí para arrancar las páginas del mito y decirles, de una vez por todas, lo que realmente pasó la última noche de Rosalino Chalino Sánchez. Lo sé de primera mano, porque el hombre que jaló el gatillo, el hombre que le cerró los ojos al rey del corrido, fue mi maestro, mi padrino en este negocio de mierda. Y antes de que su propia vida se apagara, me lo confesó todo, como un último sacramento en el altar de la muerte. Así que olvídense de la leyenda del valiente que los enfrentó a balazos.
Olvídense del mito del que no se raja y saca una pistola en medio de sus captores. La verdad, como casi siempre, es menos espectacular. Es más humana, más triste y, a su retorcida manera, infinitamente más digna. Chalino no pidió piedad. Nunca suplicó por su vida. Solo pidió una cosa, una sola. Pidió que no lo hicieran sufrir. Ahora se preguntarán, ¿cómo carajos un tipo como yo, un simple mecánico de Matamoros que soñaba con arreglar transmisiones y no con reventar cráneos, termina siendo el depositario de uno de los secretos más oscuros del narcotráfico? La respuesta es un cliché. La historia más vieja del mundo, la que nunca falla. La pura y puta desesperación. Mi historia no empieza con la ambición de tener un Silverado del año o una cadena de oro que te rompa el cuello. Mi historia empieza con el olor a cloro y a enfermedad de un hospital público, y el sonido de mi madre tosiendo pedazos de su vida en una cama desvencijada. Cáncer. Una palabra de 6 letras que se convierte en una sentencia de muerte irrevocable cuando naces en el lado equivocado de la vida. Los doctores, con su compasión ensayada y sus batas blancas impolutas, hablaban de tratamientos, de quimioterapia, de radiación, de miles y miles de pesos que yo no tenía ni juntaría ni en 10 vidas de trabajo honrado. Sus voces eran un zumbido distante, un murmullo de abejas, mientras yo solo podía ver los labios de mi madre, resecos y pálidos, intentando sonreír para darme ánimos. Un gesto que le costaba más esfuerzo que una maratón. Recuerdo una tarde, sentado en una silla de plástico rota en el pasillo, escuchando al oncólogo decirle a una enfermera que el tumor era agresivo y de crecimiento rápido. No me lo decía a mí, pero esas palabras se me clavaron en el pecho como cuchillos de hielo. Mi padre, un hombre bueno y cansado que se dejó la espalda y los pulmones en una maquiladora, me había dejado un pequeño taller mecánico. Era mi orgullo, mi único patrimonio. El olor a grasa, a metal caliente y a sudor, era el perfume de mi vida. Lo vendí por una miseria, sintiendo que traicionaba su memoria con cada billete mugroso que recibía. Vi al nuevo dueño pintar sobre el letrero que mi padre y yo habíamos hecho a mano: Taller Castillo e Hijo. Se sentía como si estuvieran borrando mi nombre de la historia. Vendí el terrenito que mi abuela nos había heredado en las afueras, un pedazo de tierra polvorienta donde alguna vez soñé construir una casa. Empeñé hasta las herramientas con las que me ganaba el pan, mis llaves de tuercas, mis gatos hidráulicos, mis extensiones. Cada una se sentía como un pedazo de mis manos que estaba entregando. Pedí prestado a primos, a amigos, a compadres, hasta que mi nombre se convirtió en sinónimo de lástima y mi número de teléfono en una llamada que nadie contestaba. Y entonces, cuando ya solo me quedaba vender el alma, apareció el diablo. No llegó con cuernos y tridente, ni envuelto en llamas. El diablo moderno llega en una Ford Lobo negra, con los vidrios tan polarizados que parecen agujeros negros, y en mi caso, se hacía llamar Comandante Cobra. Era un jefe de plaza local de la compañía, un tipo de unos 30 y tantos con la arrogancia de un emperador romano y la mirada vacía de un tiburón. La razón de su visita era trivial. Le debía dinero a uno de sus prestamistas, un agiotista de barrio que te cobraba intereses que harían sonrojar al Fondo Monetario Internacional. La deuda original era de 20,000 pesos, un préstamo para una de las primeras quimios de mi madre. Con los intereses criminales ya iba por 100,000. El comandante me citó en una bodega abandonada en la zona industrial. El aire apestaba a gasolina rancia, a aceite quemado,
a excremento de rata y a un miedo tan espeso que se te pegaba a la piel. El sol se filtraba por los agujeros del techo de lámina, creando lanzas de luz polvorienta en la penumbra que parecían barrotes de una cárcel invisible. Esperaba una golpiza, una amenaza, el cañón frío de una pistola en la sien. Pero lo que hizo fue mucho peor. Fue una conversación tranquila, casi paternal, que me desarmó por completo. Me ofreció una cerveza caliente y se sentó en un tambo de aceite oxidado. Me dijo que sabía lo de mi madre, que él también había perdido a la suya y que entendía mi desesperación. El amor de una madre es lo único sagrado que nos queda en este pinche mundo. ¿A poco no?, dijo, y sus palabras eran suaves, pero sus ojos no sonreían. Eran dos pozos oscuros y sin fondo que me analizaban. Me desnudaban, calculando mi punto de quiebre. Y entonces me hizo la oferta. «La deuda está perdonada, muchacho», dijo, y su sonrisa falsa fue como una cuchillada. «Es más, te vamos a dar 100,000 pesos ahorita mismo, en efectivo, para el tratamiento de tu jefa. Queremos ayudarte». Hizo una pausa dramática, dándole una calada a un cigarro. El humo se enroscó en el aire espeso de la bodega. «Lo único que tienes que hacer es un pequeño jale para nosotros. Algo sencillo de verdad. Una nimiedad». Me explicó que un soplón, un dedo, le estaba pasando información a los marinos. Mi trabajo consistía en llevar un coche a una dirección, estacionarme, esperar a que el tipo saliera de su casa por la mañana y avisar por un radio. Nada más. «Tú no haces nada, Rubén. Solo miras y avisas. Eres nuestros ojos. Pan comido». Era una trampa, por supuesto. Lo sentí en las tripas, una bola de hielo que me decía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no hay retorno. Mi mente gritaba: «¡Corre! Dile que no, vete de aquí». Pero entonces, la imagen de mi madre, frágil y consumida en esa cama de hospital, inundó mi mente. Vi sus ojos pidiéndome ayuda sin palabras, escuché su respiración débil y sibilante, el ruidito que hacía cada vez que el aire entraba con dificultad a sus pulmones destrozados. Era el sonido de la muerte acercándose. Y acepté. Asentí con la cabeza, incapaz de articular una palabra. Sentí como si algo dentro de mí se rompiera, como el chasquido de un hueso. Y en ese preciso instante, en esa bodega apestosa, Rubén Castillo, el mecánico, el hijo, el hombre que una vez fui, murió. Y en su lugar, sin que yo lo supiera, nació El Martillo. Parte principal. Crónica de ascenso y caída, episodio 1. Bautismo de fuego. Ese jale sencillo fue mi bautismo de fuego y sangre, mi descenso al abismo. Me entregaron las llaves de un suru destartalado que olía a cigarro, a sudor viejo y a desesperación. Un radio Nextel que zumbaba como un insecto moribundo. Y una dirección en una colonia de clase media, de esas con casitas iguales y jardines cuidados. El objetivo era un contador. Un hombre gris, de bigote recortado y portafolio de piel. Un tipo que lavaba dinero para un grupo contrario y que, en un acto de estupidez o de audacia, había decidido cambiar de bando, llevándose los libros de contabilidad como su póliza de seguro de vida. La orden era simple como el mecanismo de un martillo. Cuando saliera por la mañana para ir a su oficina, yo debía dar el pitazo. Sale el objetivo. Va en un Jetta blanco, placas tal y tal. Eso era todo. Coser y cantar. Pero en este negocio, las cosas nunca, jamás, son sencillas. La espera fue una tortura. Llegué antes del amanecer. El cielo apenas se teñía de un gris pálido, como la piel de un ahogado. El sereno de la noche aún cubría el parabrisas.
El sol de Tamaulipas empezó a pegar con saña sobre el tsuru, convirtiendo el interior en un horno. El sudor me corría por la espalda, por la frente, empapando la camisa. Mis manos, acostumbradas a la grasa y a las herramientas, temblaban sobre el volante de plástico. El corazón no me latía en el pecho, sino en los oídos. Un tambor sordo y constante que ahogaba cualquier otro sonido. Incluso el de los pájaros que empezaban a cantar en los árboles de la calle, o el del vendedor de pan que pasaba con su pregón matutino. El pan calientito. Cada grito era un latigazo en mis nervios. Cada coche que pasaba, cada persona que salía a barrer su banqueta, me provocaba un sobresalto que me dejaba sin aire. Me imaginaba que todos me miraban, que sabían lo que estaba a punto de hacer. Tenía la boca seca, pastosa. El aire dentro del coche era un caldo espeso de mi propio miedo. ¿Qué hago aquí?, me preguntaba una y otra vez. ¿Cómo llegué a esto? La imagen de mi madre en la cama del hospital era la única respuesta. Una imagen que usaba como un escudo contra mi propia conciencia. Finalmente, a eso de las 9 de la mañana, la puerta de la casa se abrió. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que me dolió el pecho. Era él, el contador, idéntico a la foto que me habían mostrado. Pero no salió solo. Salió tomado de la mano de su esposa y, detrás de ellos, dando saltitos, iba una niña, su hija, de unos 6 o 7 años. Llevaba su uniforme escolar impecable, una falda a cuadros, calcetas blancas hasta las rodillas, y arrastraba una mochila de rueditas de alguna princesa de caricatura, de esas con brillantina y colores chillones. La vi detenerse a recoger una flor del jardín antes de que su madre la apurara para subir al coche. Se subieron al Jetta. El hombre al volante, la mujer de copiloto, la niña en el asiento de atrás. Y entonces, mi universo se contrajo a ese solo instante, a esa imagen. Mi cerebro se apagó. Solo era un par de ojos registrando una escena familiar. Una escena que había visto 1000 veces en mi propio barrio. Una escena que no tenía lugar en el infierno al que acababa de entrar. Por el radio, la voz del comandante Cobra sonó, fría, metálica, desprovista de cualquier emoción. ¿Qué ves, Martillo? Mi garganta era un desierto. Tragué saliva, pero no había. Sentí la lengua pegada al paladar. Va con familia, susurré, mi voz apenas un hilo. La esposa y una niña. Hubo una pausa. Un silencio que pareció durar un siglo. Un abismo de estática en el que se decidía el destino de 3 personas. Luego, la voz regresó, tan plana y tranquila como si estuviera ordenando una pizza. No importa, la orden es la misma, el paquete completo. Danos la señal cuando avance una cuadra. ¿El paquete completo? La niña. Un escalofrío helado, venenoso, me recorrió la columna vertebral. Vi a la niña reírse en el asiento de atrás, ajena a todo, señalando algo por la ventana. En su rostro vi el de mi hermana pequeña. Vi mi propia infancia perdida. Por un segundo, un puto y miserable segundo, consideré apagar el radio, arrancar el tsuru y largarme de ahí, desaparecer. Pero luego, como un fantasma, apareció el rostro de mi madre en mi mente. Sus ojos suplicantes, el sonido de su respiración dificultosa. Recordé la oferta, recordé los 100,000 pesos, y entendí, con una claridad que me partió el alma, que ya no había vuelta atrás. Ya estaba en el coche con ellos. Con la mano temblando, una mano que ya no me pertenecía, apreté el botón del radio. Avanzando, dije. Mi voz sonó como la de un extraño, como la de un muerto.
Una cuadra más adelante, tal como estaba planeado, 2 camionetas negras, unas Suburban sin placas, le cerraron el paso al Jetta. Hombres encapuchados, vestidos de negro, armados con rifles de asalto, se bajaron con una eficiencia aterradora. No hubo disparos. No hubo gritos que duraran más de un segundo. Fue un levantón limpio, quirúrgico, profesional. Se los llevaron a los 3. El Jetta quedó ahí, abandonado a media calle con la puerta del conductor abierta, como una boca que grita en silencio. A través de la ventana trasera del Jetta, vi la mochila de rueditas de la niña, caída en el piso del coche. Su estúpida brillantina de princesa parecía burlarse de mí bajo el sol de la mañana. Nunca más se supo de ellos. Desaparecieron de la faz de la tierra. Esa noche, el comandante Cobra me entregó el dinero. 100,000 pesos en billetes de 500, atados con una liga. Pesaban como plomo en mis manos. Sentía que quemaban. «Lo hiciste bien, Martillo», me dijo, dándome una palmada en la espalda que sentí como un golpe. «Tienes madera, eres frío. Eso sirve aquí». No era frío. Estaba muerto por dentro. La imagen de la mochila de rueditas de esa niña, con su estúpida brillantina, se me quemó en la retina para siempre. Ese fue mi verdadero pago. Esa fue mi verdadera condena. El primer fantasma que empecé a coleccionar. Episodio 2. La revelación ahí, en ese nido de víboras, fue cuando conocí a El Silencio. Era un hombre mayor, de unos 60 y tantos años, pero se movía con una calma y una economía de movimientos que intimidaba mucho más que los gritos y las bravuconadas de los comandantes jóvenes. Le decían así porque casi no hablaba. Podía pasarse horas en un rincón, solo observando, con unos ojos grises, agudos y penetrantes, que parecían haberlo visto todo 2 veces. A diferencia de los demás, no ostentaba su poder. Vestía sencillo, pantalones de mezclilla, camisa a cuadros, una tejana gastada y botas de trabajo. Su única arma visible era una vieja Colt .45 con cachas de nácar que, según los rumores, había pertenecido a su padre. Él no era un Zeta original, no era exmilitar. Era de la vieja escuela, un pistolero de los tiempos de los Arellano Félix, de Amado Carrillo. Había trabajado para todos y, lo más importante, había sobrevivido a todos. La compañía lo tenía como una especie de consultor, un maestro de armas, un experto en asuntos delicados. Me vio en la casa de seguridad la misma noche del levantón del contador, mientras los demás celebraban el éxito de la operación, bebiendo cerveza y contando chistes grotescos sobre la familia desaparecida. Yo estaba en un rincón, con la mirada perdida en la pared, reviviendo una y otra vez la imagen de la mochila de princesa. Él se acercó, se sentó a mi lado en un guacal de madera y me ofreció un trago de tequila de una botella sin etiqueta. Era un tequila áspero que te quemaba la garganta y te calentaba las tripas. «El primer fantasma es el que más pesa», dijo, con una voz rasposa como de lija. «Después te acostumbras al peso, pero nunca desaparecen». Fue lo único que me dijo esa noche, pero fue suficiente. Vio algo en mí que los demás no vieron. No vio frialdad, vio asco, vio culpa, y por alguna razón retorcida, eso le interesó. Empezó a pedirme para sus jales. Él me enseñó el verdadero oficio. No a disparar a lo loco como los nuevos, que creían que la solución a todo era vaciar un cargador. Me enseñó a pensar, a planear, a ser invisible. «El mejor gatillero no es el que más balas dispara, Martillo», me decía mientras limpiábamos las armas en el silencio de un rancho polvoriento, «sino el que necesita una sola, o a veces ninguna».
Me enseñó a seguir a un objetivo durante semanas, a conocer sus rutinas, sus vicios, sus debilidades, hasta saber a qué hora cagaba. Me enseñó a abrir cerraduras con un clip, a instalar micrófonos del tamaño de una lenteja, a desaparecer un cuerpo de forma que ni el mejor forense encontrara un rastro. Para él, esto no era una masacre sin sentido. Era un trabajo, un arte oscuro con sus propias reglas y códigos. Un día, estábamos en un rancho perdido en la sierra de Tamaulipas. El sol caía y pintaba el cielo de naranja y morado. Hablábamos poco, como siempre. De fondo, en una grabadora vieja de casetes, sonaba Chalino Sánchez. Cantaba Nieves de enero. La voz del silencio, baja y grave, me sacó de mi trance. «Pinche Chalino», dijo, casi en un susurro, más para sí mismo que para mí. Tenía más huevos que todos estos pendejos juntos. Le pregunté si le gustaba su música. Él soltó una risa seca, hueca, sin una pizca de alegría. Gustarme es poco. Yo estuve ahí, Martillo. Yo estuve en Culiacán esa última noche. Lo miré, incrédulo. Él nunca bromeaba, nunca mentía. Sus ojos grises se perdieron en el horizonte, como si estuviera viendo una película que solo él podía ver. La gente habla mucha mierda, que si sacó una pistola en la camioneta, que si los insultó. Pura mamada, pura leyenda para vender discos y que los pendejos se sientan valientes. Y entonces se calló. No dijo una palabra más sobre el tema ese día. Pero esa semilla, esa confesión a medias, se quedó sembrada en lo más profundo de mi cabeza. Y yo sabía, con la certeza del que espera la lluvia en tiempo de sequía, que algún día me contaría el resto de la historia. La respuesta llegó una noche de lluvia torrencial, de esas que parecen querer borrar el mundo. Estábamos en un cuarto de hotelucho barato en la frontera, esperando una orden. El silencio estaba enfermo, no de una enfermedad normal que se cura con pastillas. Era el cáncer del pasado, la podredumbre del alma que finalmente le estaba cobrando todas las facturas. Estaba bebiendo más de lo normal, vaciando la botella de tequila directamente, sin vaso. Sabía, y yo también, que su tiempo se estaba acabando. En la misma grabadora vieja de siempre, puso el mismo casete gastado de Chalino. Y entre el sonido de la lluvia golpeando la ventana y los lamentos del cantante, empezó a hablar. Y esta vez no se detuvo. Fue en mayo del 92, comenzó, con la voz ahogada por el alcohol y los recuerdos. Yo no era nadie importante entonces. Un pistolero más, un chalán al servicio de los patrones de Culiacán. Los meros jefes del Pacífico de aquel entonces. Chalino estaba en la cima. Llenaba todos los salones, todas las ferias. Sus corridos eran el periódico del pueblo. Hablaba de gente que nosotros conocíamos, de algunos que nosotros mismos habíamos mandado al panteón. Y eso, a los jefes, no siempre les gustaba. Sentían que hablaba de más, que sabía de más, que se estaba pasando de la raya. Hizo una pausa para darle un trago largo a la botella. La lluvia arreció, golpeando el cristal como si quisiera entrar a escuchar la confesión. Esa noche, en el Salón Bugambilias, mientras cantaba, le llegó la nota. Yo la vi. Estaba cerca del escenario como parte de la seguridad encubierta. Vi cómo un mesero le entregó un papelito doblado. Vi cómo lo leyó y se le cambió el color de la cara. Se puso pálido como un muerto, Martillo. Se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. Cualquiera en su lugar se hubiera cagado de miedo, hubiera parado el show y salido corriendo por la puerta de atrás. Pero él no. El cabrón respiró hondo. Se acomodó el sombrero.
Miró al público y siguió cantando Alma enamorada. Pero la cantó diferente. La cantó con más ganas, con más coraje, como si le estuviera cantando a la puta muerte en su cara. Eso que hizo ahí arriba, fue de huevos. La leyenda es cierta en esa parte. Se quedó en silencio un momento, perdido en ese recuerdo, con la mirada vidriosa. Yo no me atrevía ni a respirar, temiendo romper el hilo de su memoria. Al terminar el show, lo levantamos. Sin escándalo, con discreción. Sus primos y los músicos de su banda trataron de impedirlo, pero éramos demasiados y estábamos bien armados. Lo subimos a una Suburban oscura. Íbamos 4 hombres. Yo iba de copiloto. Él iba en el asiento de atrás, en medio de 2 gorilas que no parpadeaban. Nadie dijo una palabra durante varios minutos. Solo se oía el motor de la camioneta y la radio mal sintonizada. Podías cortar la tensión con un cuchillo. Yo esperaba gritos, súplicas, ofertas de dinero. Lo de siempre. Pero no hubo nada. Chalino iba en silencio, mirando por la ventana, viendo pasar las luces de Culiacán, su ciudad. Era como si se estuviera despidiendo de cada calle, de cada esquina. El silencio se frotó la cara con sus manos callosas. Por primera vez en todos los años que lo conocí, vi en sus ojos grises algo que se parecía al dolor. El jefe del operativo, el que iba manejando, finalmente rompió el hielo. Le preguntó, con voz dura, por qué había cantado cierto corrido, el de un enemigo de los patrones. Le preguntó quién se lo había encargado, quién le había pagado. Chalino se encogió de hombros, con una calma que nos heló la sangre a todos. Es mi trabajo, dijo. Yo le canto a quien me pague. No pregunto de qué lado están ni a qué se dedican. Su voz no temblaba. No había desafío en ella, solo una profunda resignación. Sabía que no había negociación posible. Sabía que esa era su última noche en la tierra. Lo llevamos por un camino de terracería, a las afueras de la ciudad, cerca de un canal de riego. Un lugar solitario. Lo bajamos del carro. La noche estaba fresca, despejada, llena de estrellas. Se oían los grillos cantando. Era una noche tranquila, una noche hermosa para morir. El silencio apuró el resto de su vaso y lo estrelló contra la pared. El ruido me hizo saltar. Ahí fue, continuó, con la voz quebrada, rota. Ahí fue cuando habló. Nos miró a los 4, uno por uno, directamente a los ojos. No había odio en su mirada, solo una tristeza infinita, una tristeza de siglos. Y dijo las palabras que nunca, jamás he podido olvidar. Dijo, ya sé a lo que vengo. No tienen que explicarme nada. Nomás les pido un favor, como hombres. Nosotros nos quedamos callados, esperando. Y él dijo, no me maten feo, no me torturen, ya estuvo. Hagan el jale limpio y rápido. Por favor, no me hagan sufrir. Se quitó el sombrero, lo sostuvo con ambas manos frente a su pecho, como si fuera una ofrenda, y esperó. No suplicó, no lloró, no pidió piedad por su vida. Solo pidió dignidad en su muerte. Pidió que no lo convirtieran en un espectáculo de horror, como hacíamos con otros. Se me heló la sangre. Toda la mitología, todas las historias de un enfrentamiento a balazos, se derrumbaron en ese puto cuarto de hotel. El jefe del operativo asintió con la cabeza. Se dio la vuelta y me hizo una seña a mí. Que yo lo hiciera. Era una prueba para mí, para ver si tenía la sangre fría. Me acerqué. Chalino no cerró los ojos. Me miró fijamente. Le apunté a la nuca y cumplí su último deseo. 2 disparos. Rápido. Limpio. Sin sufrimiento.
El silencio se cubrió el rostro con las manos, y sus hombros se sacudieron. Era la primera vez que lo veía tan vulnerable, tan roto. Lo dejamos ahí, junto al canal, y nos fuimos. Al día siguiente, todo México hablaba de la muerte del rey del corrido. Inventaron 1000 historias, 1000 leyendas. Pero la verdad era esa. Murió como vivió, de frente y sin rajarse, no ante las balas, sino ante su destino. Y esa dignidad, Martillo, esa puta dignidad en el último momento, es algo que ya no existe en este negocio de mierda. Episodio 3. El ascenso bajo la tutela de El Silencio. Me convertí en su sombra, en su herramienta más afilada. Dejé de ser el novato asustado del Tsuru. Ahora era el Martillo, un ejecutor eficiente, silencioso y discreto. La compañía me empezó a usar para los trabajos que requerían más cerebro que plomo, más sigilo que ruido, como aquella vez con el diputado. Un político influyente de la capital que estaba bloqueando un permiso de construcción para un casino que la compañía quería abrir en una zona turística. Los nuevos, los exmilitares con más músculo que sesos, querían reventarle la casa a balazos. La junta se celebró en una bodega climatizada. Olía a tabaco de puro caro y a whisky. El Silencio escuchó los planes de asalto y emboscada con su paciencia de piedra. Cuando terminaron de gritar y golpearse el pecho, él habló. Demasiado ruido, demasiado escándalo, dijo con su voz de lija, y todos los jóvenes comandantes se callaron. A este hay que hablarle en su idioma, el miedo, no el plomo. Este tipo de gente le teme más a la vergüenza y al descontrol que a la muerte. El plan fue suyo. Fui yo quien entró a su casa en una exclusiva zona residencial, burlando la seguridad privada, los perros y las alarmas de movimiento. Me tomó 3 noches de observación entender la rutina de los guardias y encontrar un punto ciego en las cámaras. Usé un árbol viejo cuyas ramas rozaban un balcón del 2º piso. Entré por una ventana del baño que siempre dejaban mal cerrada. Una vez adentro, me moví por la mansión como un fantasma. El aire olía a perfume caro, a cera para muebles y a sábanas de seda. Cada paso sobre la alfombra persa era un cálculo. Escuchaba el zumbido del refrigerador de vinos, el tic-tac de un reloj de pie en el vestíbulo. Me paré junto a su cama, escuchando su respiración tranquila y la de su esposa. Por un instante, me sentí como un dios oscuro, con el poder de la vida y la muerte en mis manos silenciosas. Con un pulso que ya no temblaba, saqué de mi bolsillo una sola bala de mi calibre 45. La limpié de mis huellas dactilares y la dejé sobre su almohada, a escasos centímetros de su rostro. A la mañana siguiente, el permiso de construcción fue aprobado sin más trámites. No se disparó un solo tiro. No se derramó una gota de sangre. El mensaje había sido entregado. Me hice de un nombre, de una reputación. Ganaba más dinero del que jamás había soñado. Le compré a mi madre una casa en un buen barrio. Le pagué los mejores doctores privados, los tratamientos más caros. Murió unos años después, en paz, en una cama limpia, sin dolor y sin saber que cada respiro de tranquilidad que le di, lo pagué con las almas de otros. Nunca supo que su hijo ejemplar era un monstruo. Mi vida era una esquizofrenia. De día, era un hijo devoto que cuidaba a su madre enferma. De noche, un fantasma que repartía terror. Y en medio de esa dualidad insostenible, estaba el silencio. Mi única brújula moral en ese infierno sin Dios. Él me recordaba constantemente que incluso en el fondo del pozo había códigos. Nunca toques a la familia si no es la orden directa y explícita de los meros jefes, Martillo. Las mujeres y los niños son sagrados. El que rompe esa regla por su cuenta
se pudre por dentro y se gana un pasaporte al infierno. Nunca mates por placer o por coraje. Esto es un trabajo, no una venganza personal, sin odio, como un cirujano que extirpa un tumor, preciso y sin emoción. Y lo más importante de todo, sé leal a quien te es leal. La traición es el único pecado que no tiene perdón en este negocio. Ni de Dios, ni del diablo. Yo seguía sus reglas al pie de la letra. Me gané el respeto de los jefes, incluso del Z40, un psicópata sádico al que le gustaba guisar a sus enemigos en tambos de diésel. Me tenía a su lado no porque le cayera bien, sino porque yo era diferente. Yo no disfrutaba del sadismo. Cumplía las órdenes, sin preguntas y sin errores. Era una máquina perfecta y confiable. Pero cada noche, al cerrar los ojos, la misma película. La mochila de rueditas de la niña del contador. Y a veces, cuando iba manejando solo por la carretera, escuchaba la voz rasposa de Chalino en la radio, cantando sobre traiciones y muertes anunciadas. Y me preguntaba qué había pasado realmente esa noche en Culiacán. ¿Qué secreto guardaba el silencio con tanto celo? Punto de inflexión y culminación. La confesión de El Silencio cambió algo fundamental dentro de mí. Fue como un espejo que me mostró la profunda decadencia de nuestro mundo. Él, un asesino de la vieja guardia, todavía se aferraba a los fantasmas de un código de honor, por retorcido y sangriento que fuera. Pero los nuevos jefes, los zetas que habían tomado el control, no tenían códigos, ni honor, ni límites. Para ellos, el terror no era una herramienta, era un lenguaje. La crueldad era una forma de arte. Empecé a ver la podredumbre en todo. En los comandantes que mataban a familias en fiestas solo por diversión. En las cocinas, donde disolvían gente en ácido clorhídrico. En la forma en que masacraban a inmigrantes centroamericanos, a gente inocente, solo para calentar la plaza y mandar un mensaje. El fantasma de la niña de la mochila de rueditas me visitaba más seguido, ahora acompañado por la mirada triste y resignada de Chalino. Su historia me hizo entender que estábamos profanando algo más que cuerpos. Estábamos destruyendo el último vestigio de humanidad que podía existir incluso en el corazón del infierno. Mi punto de quiebre definitivo llegó unos meses después de la muerte del Silencio. Murió en su cama, de cirrosis hepática, solo y olvidado por los patrones a los que sirvió con lealtad toda su vida. Yo fui el único que estuvo con él al final. Yo lo enterré en un cementerio sin nombre, en un pueblo perdido, con una simple cruz de madera. Después de eso, me sentí completamente solo, a la deriva en un mar de sangre. El nuevo jefe de mi unidad, un ex caibil guatemalteco al que apodaban La Bestia, era la encarnación de todo lo que el Silencio despreciaba. Un día me dio una orden. Un periodista local estaba publicando una serie de artículos sobre los nexos del cartel con el gobierno municipal, con nombres y pruebas. La orden no era solo matarlo a él, era matarlo a él, a su esposa que era maestra de primaria, y a sus 2 hijos adolescentes, y no solo matarlos. La orden era hacerlo en su casa, durante la cena, dejar los cuerpos en la mesa como un mensaje y colgar una narcomanta afuera. «Quiero que sea un circo, Martillo», me dijo La Bestia. Con los ojos brillando de una anticipación enfermiza, mientras pasaba la lengua por sus labios. Que todo el puto estado tiemble y aprenda a respetar. Esa noche, vigilé la casa del periodista desde mi coche. Era una casa pequeña, humilde, en un barrio tranquilo. Vi las luces de la cocina encendidas. A través de la ventana,
Vi a la familia cenando junta, riendo. El hijo mayor le mostraba algo a su padre en un libro de texto. La madre le servía más comida. El hijo menor hacía bromas. Eran una familia normal, inocente, y yo era el ángel de la muerte que iba a borrar su existencia del mundo por el crimen de decir la verdad. Y entonces comenzó el debate en mi cabeza. Un monólogo silencioso y febril mientras el sudor frío me empapaba la camisa. Es una orden, me decía una voz, la del martillo, la voz de la supervivencia. La cumples y vives. Vives para ver otro amanecer. No la cumples y te cazan como a un perro. Te van a encontrar, te van a torturar, y tu muerte será el circo que no quisiste darles. Piensa en ti. Sobrevive. Ya hiciste cosas peores. ¿Qué es una familia más en la cuenta? Ya estás manchado de sangre hasta el cuello. Un poco más no hará diferencia. Pero otra voz, una voz que no había escuchado en años, la de Rubén Castillo, el mecánico, me susurró. ¿Qué estás haciendo? Míralos. Mira a esa gente. No son un objetivo. Son una familia, como la del contador, ¿recuerdas? ¿Recuerdas la mochila de princesa? Estos son niños, Rubén. Niños que ríen, que van a la escuela. Es vida. Y vienes a apagarla por órdenes de un psicópata. ¿Es esto lo que queda de ti? El martillo que golpea sin pensar. Recordé las palabras de El silencio. Nunca toques a la familia. Recordé la dignidad de Chalino pidiendo una muerte limpia. ¿Y yo? ¿Qué dignidad le voy a ofrecer a esta gente? ¿Un espectáculo de horror para que un monstruo se sienta más poderoso? No. Ya no. Se acabó. Por primera vez en 8 años de servicio ciego dije no. No se lo dije a la bestia, por supuesto. Eso hubiera sido un suicidio inmediato. Hice lo que el silencio me había enseñado. Fui invisible. Entré a la casa del periodista esa misma noche, después de que apagaron las luces. Me moví como un fantasma por los pasillos. No para matarlos. Los desperté, uno por uno, amordazándolos antes de que pudieran gritar. El terror puro en sus ojos era algo que nunca olvidaré. Los reuní en la sala y les dije quién era y por qué estaba ahí. Les di todo el dinero que traía encima, unos 200,000 pesos que tenía guardados para una emergencia. Lárguense, les susurré. Váyanse del país esta misma noche. No le digan a nadie. No hagan una sola llamada. Desaparezcan como si nunca hubieran existido. Si no lo hacen, mañana a esta hora estarán muertos, y yo también. Me creyeron. No tenían otra opción. Los vi empacar lo esencial en un par de maletas, temblando, llorando en silencio. Los subí a su propio coche y los escolté hasta la salida de la ciudad, asegurándome de que tomaran la carretera hacia la frontera. Luego, regresé a la casa vacía. Disparé un par de veces al aire, rompí algunos muebles para simular una lucha y llamé por radio. Se me pelaron. Informé a la bestia, tratando de sonar frustrado. Alguien les dio el pitazo. La casa está vacía. Sabía que no me creerían por mucho tiempo. Sabía que había firmado mi propia sentencia de muerte. La cacería comenzó de inmediato. La bestia no era tonto. Supo al instante que lo había traicionado. Puso precio a mi cabeza. De repente, el cazador se convirtió en la presa. Cada sombra en la calle era un enemigo. Cada coche que se acercaba era una amenaza mortal. Mis supuestos compañeros, los mismos hombres con los que había bebido, peleado y matado, ahora me buscaban para cortarme en pedazos. El infierno que yo había ayudado a construir con mis propias manos ahora quería devorarme. Me escondí en lugares que solo yo y el silencio conocíamos. Ranchos abandonados, casas de seguridad olvidadas, cuevas en la sierra.
Pero la red de la organización era inmensa, una telaraña que cubría todo el país. Sus ojos, sus halcones, estaban en cada esquina, en cada gasolinera, en cada tienda. Duré 2 semanas huyendo. No dormía más de 1 hora seguida. Comía lo que podía, latas de atún, galletas, agua de los arroyos. Estaba flaco, sucio, paranoico, al borde de la locura. Una noche, agotado hasta el tuétano, me refugié en una bodega en las afueras de Reynosa. Fue mi último error. El cansancio me venció. Me quedé dormido profundamente por primera vez en días. Desperté con el cañón frío de una R-15 presionado contra mi frente. Eran 3 de los míos, caras conocidas, hombres a los que yo mismo había entrenado. No dijeron una palabra. Solo me miraron con una mezcla de lástima y deber. Sabía lo que venía. El tiro de gracia, o si tenía mala suerte, un viaje para ver a la bestia. Cerré los ojos, esperando el final. Recordé a Chalino. Hazlo limpio, pensé. Pero el disparo nunca llegó. En su lugar, escuché el estruendo ensordecedor de un vehículo blindado, derribando la puerta de lámina de la bodega. Gritos. «Marina, tírense al suelo, cabrones». Eran los marinos. Una operación sorpresa. Alguien me había vendido. ¿Mis propios captores? ¿Para cobrar la recompensa del gobierno además de la del cartel? ¿O el propio cartel para entregar un problema y quedar bien con algún contacto corrupto en el gobierno? Nunca lo supe. En el caos del tiroteo, me arrastré detrás de unas cajas de cartón. Mis excompañeros fueron abatidos. Yo estaba desarmado, herido por una esquirla en la pierna. Un marino me encontró. Me apuntó con su rifle. Levanté las manos. «Soy yo», le dije, la voz ronca por el desuso. «Soy el martillo». En sus ojos no vi alivio, ni justicia. Solo vi a un hombre haciendo su trabajo. Para él, yo era solo otro narco, otra pieza del tablero. Me arrestaron, me extraditaron a Estados Unidos como testigo de alto valor. Y aquí estoy. Pasé de una jaula de oro y sangre a una de concreto y silencio. Al final, la única diferencia es la vista. Y así volvemos al principio. A esta caja de concreto donde mis únicos compañeros son mis fantasmas y el eco de mis propias palabras. ¿Por qué contar todo esto ahora? No es por redención. Para gente como yo no hay perdón, ni aquí ni en el más allá. Lo sé, lo acepto. No lo hago por el gobierno. Ya les di los nombres, las rutas y las cuentas bancarias que querían a cambio de esta celda solitaria, en lugar de una tumba anónima en el desierto. Lo hago por el silencio. Porque me confió una verdad y yo era el único que quedaba para contarla. Lo hago porque la leyenda de Chalino, la del tipo duro que se enfrenta a sus asesinos, aunque es una buena historia para una película, le roba la verdadera y profunda humanidad a su final. Su verdadero valor no fue sacar una pistola que nunca tuvo. Su verdadero valor fue mirar a la muerte a los ojos y pedirle un último gesto de decencia en un mundo indecente. Esa es la verdad que merecen saber. Y lo hago también, y quizás esto es lo más importante, como una advertencia. Para todos esos jóvenes de mi tierra, de toda América Latina, que ven esta vida como una salida, como un atajo al éxito, que escuchan los corridos y se deslumbran con el dinero fácil, las mujeres, las camionetas y el poder. Es todo una puta mentira. Un espejismo envenenado en el desierto. Yo estuve ahí. Tuve todo eso. Y les digo, desde el fondo de este agujero, que no vale nada. El precio es tu alma. Y la pagas en cuotas, cada día, con cada acto, hasta que no queda nada de ti. Solo un cascarón vacío lleno de fantasmas y remordimiento.
Si creen que son muy listos, muy valientes, muy cabrones para que no les pase a ustedes, recuerden mis palabras. El final de este camino solo tiene dos destinos posibles: un hoyo en la tierra, anónimo y frío, o una celda como esta, donde el único sonido es el de tus propios lamentos. Y créanme, el silencio de una tumba es mucho más piadoso que el silencio de una celda donde tienes toda la eternidad para recordar las caras de la gente a la que destruiste. Empezando por la tuya. De aquí, de esta vida, no hay escape, no hay salida.